de las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo. Y bien, continuamos. En esta oportunidad estamos en nuestro consultorio jurídico con el abogado Edgardo Quispe Villanueva. Vamos a hablar sobre el derecho de los niños y adolescentes. Entonces, es importantísimo, señores, que tengamos claro este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Excelente. Bien, desde la etapa prenatal, desde que nosotros ya estamos, vamos a decirlo, embarazadas, nuestro bebé, el feto o producto, como le quieran llamar los diferentes profesionales, ya tiene derechos que lo están amparando. Porque desde ya sabemos que en el Perú, por ejemplo, el aborto no tiene un respaldo, no está dentro de lo legal, no es lo correcto tampoco, ¿no? Socialmente. Pero bueno, cuando a menos que sea pues, por algún problema, ¿no? Desde ahí parte ya los derechos del niño y los derechos luego del adolescente. Sí, mira, para tener las cosas un poco más claras Claro. en el contexto jurídico. En el contexto jurídico nosotros hablamos del concebido, hablamos de la vida humana. Perfecto. La vida humana tiene dos momentos. Ya. Un momento es la etapa intrauterina, Ajá, o sea, exacto. la etapa llamada como concebido, desde la concepción hasta antes del nacimiento, y la etapa de persona natural a partir del nacimiento hasta el fallecimiento de la persona. Perfecto. Entonces, en ese contexto nosotros hablamos de sujeto de derecho. Sujeto de derecho abarca toda la vida humana, pero no solamente al concebido y a la persona natural, sino también abarca a otros sujetos más, como las personas jurídicas y otras situaciones análogas. Ahora bien, cuando hablamos del niño y adolescente, nuestro código del niño y adolescente conceptúa que es niño desde la concepción hasta los 12 años. O sea, el concebido y la persona natural. Es considerado por la ley como niño. Como niño desde la concepción hasta los 12 años. Y a partir de los 12 años, hasta antes de cumplir los 18, que abarca la mayoría de edad a partir de ese momento, es adolescente. Pero eso es un error porque el concebido es concebido. Claro. No hay necesidad de considerarlo niño para eso. Ya. Bueno, pero tal vez es de una forma general que pueda tener el mismo derecho tal vez que una persona natural, ¿no? Porque, no sé, por conciencia, por humanidad, siento que también hay que protegerlo, ¿no? ¿De qué manera protege y ampara la ley al Bien. concebido llamado niño? Desde la concepción hasta antes de cumplir la mayoría de edad, los 18 años, esa vida humana que va de la concepción, el niño y el adolescente tiene una serie de derechos específicos. Y inicialmente fueron considerados en la Convención del Niño del año 59 y hubo una convención posterior del año 89. A partir de ahí aparece el Código del Niño y Adolescente acá en el Perú. Entonces, hay derechos específicos y hay derechos que normalmente no conocemos. Por ejemplo, los niños y adolescentes pueden formar asociaciones. Los adolescentes pueden formar asociaciones inscritas en registros públicos. Los niños pueden incorporarse a esas asociaciones sin fines de lucro. Los niños tienen derecho, niños y adolescentes tienen el derecho a que su opinión, su libertad de conciencia, su libertad de religión sea respetada dentro de ciertos límites. El adolescente tiene derecho a trabajar bajo ciertos parámetros también establecidos en la ley. Y en general, en todo el contexto general de las normas, existe un principio que es importante. Se llama el principio del interés superior del niño y el adolescente. ¿Qué quiere decir esto para más o menos entenderlo? Que en toda actividad del Estado y de la sociedad en su conjunto, cuando hay un tema donde involucremos a niños y adolescentes, tenemos que buscar los mecanismos para que los derechos de los niños y adolescentes estén protegidos, aún en casos en que tengamos que ir contra una norma expresa. Ya. A ver, doctor, ¿qué pasa en casa cuando el menor hace quehaceres
en el hogar que no les corresponde, o son por lo menos limpiar, ese tipo de cosas. O estos quehaceres que a mí me indignan, sinceramente, el hecho de que el niño de 8 años o 7 años tenga que cuidar al bebé de 5 meses, 8 meses, Ajá. 1 año, y una criatura que tiene que estar jugando con el hijo cargado mientras la mamá está viendo novela, está conversando, está chateando, Sí. o está trabajando, tal vez. Los chicos tienen que ayudarnos, pero ay, a mí me indigna porque no, pues un niño de 7 años, no sé. No, Exacto. definitivamente que no. El problema ahí básicamente ocurre en las instituciones y en la manera como nos podemos enterar y podemos emplear los mecanismos legales para poner fin a eso. Legalmente existe, en el papel existen varias instituciones. La principal de ellas, o la más operativa, es la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, que justamente su función es esa. Entonces un niño, un adolescente, cuando conozca básicamente sus derechos, que se entiende deben serle enseñados en su escuela y a través de ciertos cursos, entonces en esas circunstancias el niño de 8, 9, 10 años puede ir a la defensoría y puede eventualmente denunciar estos hechos o relatar estos hechos para que el defensor, las municipalidades puedan tener en cuenta. Hay algo, doctor, que a mí y que a muchas personas nos pone con la vida a cuadritos. Porque sí, pues, hay que respetar a los niños. Y yo, de verdad, siempre pienso eso, siempre lo digo acá al aire. Pero echa la ley, echa la trampa muchas veces, ¿no? El hecho de las familias disfuncionales, el papá que quiere tener la tenencia, la mamá, y se agarran de este tipo de cosas. Ahora, no se les puede decir nada, porque los niños voltean, reaccionan y te dicen, cosa que yo nunca se lo he dicho, por ejemplo, a mi madre, porque si no va, ¿cómo me iba? ¿No? Yo tengo mis derechos, perfecto que te lo diga, pero ya no se puede ni siquiera uno levantar la voz o ponerse serio o querer llamarle la atención por algo, porque ya en el colegio le enseñaron de que tiene sus derechos y que nadie le puede decir nada, y hacen lo que se les da la gana al final. Es decir, al otro extremo. Exacto, pero pasa, pues, doctor. Pasa porque justamente no existe un mecanismo de equilibrio, pero el mecanismo de equilibrio, el fil de la balanza, Ajá. debe estar básicamente en el hogar. Los padres den el ejemplo, ¿no? Justamente ahí se desarrollan y se cultivan los valores, y eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, lamentablemente, los padres dejan a los niños a que la labor de padres, la labor en la familia prácticamente es reemplazado por los amigos, Por la por la computadora. programación de televisión, YouTube. por la computadora, Sí. por YouTube, por los amigos, por la verdad. nana y por la escuela. Sí. Cuando esa labor lamentablemente tiene que ser una labor integral. Y el expediente más fácil es echarle la culpa a la ley. Pero la ley no está simplemente señala reglas de juego, pero corresponde a nosotros, a los actores, a los partícipes de esta situación familiar y social, que tenemos que adoptar las medidas correspondientes. Entonces, un muchacho carente de afectividad, carente de valores, lo primero que le dice, pero a tu padre le dice, pero no hagas esto, pero si tú lo haces. Claro. Entonces, pero ojo, también hay que precisar, no solamente hay derechos del niño y adolescente, también hay obligaciones establecidas en el código. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? El respetar a sus cuidadores, que pueden ser sus padres u otros familiares, respetar los símbolos patrios, estudiar, colaborar en la medida de sus posibilidades y de su desarrollo en las tareas del hogar, respetar el desarrollo de la cultura en su localidad. También tiene que respetar y formar parte de ese desarrollo cultural. También está obligado a, entre otras cosas, por ejemplo, a poder, ¿cómo podríamos decirle? Poder colaborar, ¿no?, con la familia dentro de todos los ámbitos y mecanismos que les sean factibles. Pero lógicamente el tema de fondo para mí es un tema de equilibrio. Claro. Doctor, una pregunta. A ver, ¿qué pasa con los padres que mandan a los niños a trabajar desde chiquito, a pedir limosna en los semáforos? En fin, y el padre está en la casa tranquilamente y tú ves al niño que entra a un restaurante y te vende unos chocolaticos, unos caramelitos. ¿Ante la ley y le eso está das- prohibido? Y le das de Totalmente comer. prohibido. Es más, comencemos, los niños no deben trabajar. Quienes pueden trabajar bajo supervisión y bajo un mecanismo legal establecido en el código son los adolescentes, siempre y cuando no se atente
contra los derechos fundamentales que son, por ejemplo, el de la educación, que no atente contra sus horarios de recreación y todas esas circunstancias. Y es más, tienen que estar inscritos, ¿no? Debidamente inscritos y debidamente supervisados. Es más, no solamente los padres los mandan, los alquilan. Sí. Sí. O sea, ese es un tema y es otro tema también de fondo. ¿Eso lo ¿no? podemos denunciar como entorno? Pero por supuesto que se puede y se debe. Yo no tengo denunciar. nada que ver, ningún rasgo sanguíneo con esa criatura. ¿Puedo denunciar a la mujer que está haciendo Pero trabajar a por un niño? supuesto. ¿Como sociedad simplemente? Claro, hablaba hace un momento del interés superior del niño adolescente y eso nos involucra a todos. Ok, perfecto. Todos, sin excepción. Y todos tenemos que poner el hombro y colaborar con la primacía de la protección de los derechos de este ser indefenso que va entre la concepción hasta antes de los 18 años. Ok, perfecto, doctor. Me pasa a mí y le pasa a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana tengo eventos infantiles y tengo una hija de 8 años y ella me ayuda, ¿no? Me ayuda a llevar, con los vestuarios, a veces pone la música en las fiestas infantiles, hace diferentes cosas, o a veces... Pero yo quiero saber, porque así como yo, hay personas que los días sábados o domingos llevan a sus hijos al mercado y se sientan con ellos y ellos les ayudan por ahí arreglando las cosas, ¿no? O cobrando o haciendo algún deber, alguna tarea. Esto está penado, esto es incorrecto, doctor. Esto, ¿hasta qué medida nuestros hijos nos pueden ayudar en el trabajo, obviamente fuera del horario de estudios, en sus ratos libres? ¿En qué medida ellos pueden ayudarnos, ¿no? O pueden trabajar? Eso nos lo responde el doctor Edgar tras la pausa comercial. No se muevan. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos con el doctor Edgardo Quispe hablando acerca de los derechos del niño y del adolescente. Si bien ya hemos entendido que en la parte jurídica conocemos al bebé que está en la barriga como un concebido, luego que nace persona natural, pero en realidad desde que está en la barriga hasta los 18 años es un niño considerado bajo la ley. Ahora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba al doctor Edgardo acerca de de qué manera los niños pueden ayudar a sus padres en trabajos laborales, ¿no? Y bajo qué puntos. Claro, ahí hay básicamente que buscar la orientación de un psicólogo, de un médico, porque de acuerdo al desarrollo del niño y del adolescente, progresivamente van modificándose y aumentándose sus capacidades físicas y mentales, cognitivas. Y en esa medida hay una especie de tabla y una serie de actividades que los niños sí pueden hacer. Ya. Entonces sería bueno ir con el especialista, con el médico, con el pediatra, con el psicólogo, preguntarle de acuerdo a la edad del niño, de qué rango a qué rango justamente el niño está capacitado o el adolescente está capacitado para realizar ciertas actividades y en función de esas asignarle esas el niño sí puede ayudar a su madre a vender pan, sí puede... Claro, dentro lógicamente de ciertos límites, pues, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, estamos hablando de un niño de 8 o 10 años puede sacar cuentas. Claro. Claro, lógicamente. Pero si es un niño de 4 o 5 años, imagínate que lo pongas a vender, no va a dar ni a tratar. Y lamentablemente hay niños de 4 o 5 años que están en la calle trabajando. Lamentablemente. Ahora, doctor, eso no puede, eso no nos va a traer ningún tipo de problema, el hecho de que nuestros hijos... Dentro de los límites y parámetros normales. A esos límites voy. Ya. Por ejemplo, que no falten al colegio. Obviamente, que no falten al colegio, que no pueda interferir con su desarrollo emocional, ¿no? Con sus notas. Deportes, hacer con el deporte, porque hay un tema de que el niño tiene una protección integral y el concepto de alimentos también ha variado, no solamente se trata de la alimentación como tal, alimentos implica recreación, capacitación para el trabajo, asesoramiento y tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, gastos pre y postnatales, todo eso abarca. A ver, doctor, si un adolescente tiene alguna discapacidad y trabaja en una empresa, tiene los mismos derechos, obviamente, que una persona normal, entre comillas, pero si le exceden las horas de trabajo, por lo menos,
o anda en silla de rueda, tiene alguna discapacidad. ¿La ley lo ampara también? Por supuesto, la ley lo ampara por partida doble. Primero porque es adolescente y segundo porque tiene una discapacidad. Ahí aparece una entidad que se llama el CONADIS. Ajá. Entonces el CONADIS tiene una legislación, la persona con discapacidad, sea menor o mayor de edad, se empadrona y el CONADIS está obligado a verificar las condiciones de trabajo de la persona con discapacidad, con el agregado adicional de que es un adolescente. Ok. A eso iba. ¿El menor de edad puede trabajar? ¿Puede estar en un Adolescente, adolescente, mayor de 12 años bajo ciertos parámetros establecidos en la ley. Con el permiso de sus padres. Con el permiso de sus padres, bajo ciertas circunstancias, máximo unas 3, 4 horas diarias o interdiarias y siempre bajo la supervisión. O sea, no se trata, no entendamos que un adolescente va a trabajar, entendámoslo como que va a trabajar como una persona mayor de edad, no. 8 horas diarias. No, definitivamente. Claro, porque estudia, obviamente. Claro, ¿no? estudia, sí, efectivamente. Pero también tiene derecho dentro de sus beneficios a un seguro, a todo eso. Por supuesto, el seguro es integral, el niño el niño adolescente tiene, al menos legalmente, todas las posibilidades de ser protegido e inclusive un derecho adicional y que antes no existiera, que tan pronto nazca inmediatamente se le coloca en el Registro Nacional de Identidad. A ver, doctor, a la hora del pago de ese menor de edad, ¿quién es el que firma, el que cobra el dinero? ¿El padre o los padres? Bueno, es que estamos hablando de un adolescente generalmente mayor de 15 años para adelante. Claro. Entonces, en esas circunstancias, él directamente puede cobrar, ¿no es cobrar cierto? su dinero. Claro, es más, a veces el Código Civil establece inclusive unas situaciones de capacidad adelantada. Les comentaba a ustedes que la capacidad era de 18 años para adelante. Sí. Pero, por ejemplo, mayores de 16 y menores de 18, ¿no? Por motivo de matrimonio, por motivo de obtener un título profesional o técnico, también adquieren la mayoría de edad. Ya. Y es más, si el progenitor, normalmente un adolescente mayor de 14 años y hasta antes de los 18, también adquiere capacidad para ciertos casos. Primero, para demandar alimentos, Sí. gastos pre o postnatales, ser parte de los procesos de filiación. Sí. O sea, hay situaciones excepcionales establecidas en la ley donde, bajo circunstancias de matrimonio, de estudios superiores o del nacimiento del niño, una persona que es menor de edad, en términos generales, un adolescente, puede eventualmente adquirir capacidades de forma anticipada. Sí. Perfecto, nos hemos saltado algunos derechos luego de hablar del concebido, ¿no? El niño tiene derecho a un apellido. Al nombre en general, porque jurídicamente hablando el nombre implica el prenombre o los nombres de pila más los apellidos. O sea, Ok. jurídicamente hablando, cuando digo nombre es completo. Ya, perfecto. Ahora, a la firma del papá, de la mamá. Por supuesto tiene ese derecho y es más, hay mecanismos legales, tanto administrativos como judiciales, para lograr justamente que el padre o la madre lo firme. Es más, si lo ha negado o no lo quiere reconocer, eventualmente existe la ley de filiación extramatrimonial. Eso permite que a través de la prueba de ADN, por partida doble, se establezca la vinculación parental del menor y conjuntamente con una pensión de alimentos. Ya, doctor, a la hora de los padres están en pleno divorcio, ¿el niño tiene derecho a elegir con quién quedarse de los dos padres? La opinión en esos casos, para comenzar, la idea es que mientras más menor de edad sea, mientras menor sea su edad, debe estar con la madre. Ok. Pero bajo ciertas circunstancias debidamente probadas, puede hacer que la madre no sea la persona más idónea para mantener la tenencia del niño. Así es. En esas circunstancias habrá un proceso de tenencia, ¿no? Y para que justamente, eventualmente, se le pueda suspender la tenencia a la madre bajo ciertas circunstancias. Normalmente es eso. Pero a partir de los 12 años, cuando el menor ya es adolescente, ya se toma mucho en consideración su opinión. Entonces él puede decir, señor juez, yo deseo ir con mi padre o deseo ir con mi madre. Es su derecho. Exacto. Es su derecho, hay que tenerlo claro. No necesariamente el juez tiene que hacerle caso obligatoriamente, pero sí debe tomar en cuenta, en consideración su opinión. Claro, obviamente, ¿no? Porque tiene derecho también a Por decir lo que supuesto. quiere, ¿verdad? Por supuesto. Claro, a expresarse. Ahora, es importante que tengamos claro
dentro de los derechos de los niños y los adolescentes es que ellos tienen una opinión, una libertad de expresión. Así es. Yo recuerdo antes era diferente, ahora los niños hablan, se comunican, antes no era así, antes al menos no sé, yo lo he visto mucho en mi niñez, tú cállate, estamos hablando de los mayores, o no, ¿qué sabe él si es un niño? O no y podía... más ustedes son jóvenes, en mi época peor, simplemente con la mirada Con te la congelaban. mirada, sí, no, a mí sí, con el mío que eran mis abuelos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, dónde estaban los derechos antes? Porque a mí cuando mi abuela me cuenta de que su mamá le daba con el San Martín y la ponía en chapitas, yo digo, Terrible. vieja mala, o sea, y oye, que respeta a mi mamá, pero qué mala tu mamá, o sea, yo no podría, no podría. Eso del punto de vista jurídico se explica por el cambio de concepción. Ajá. Ya. De lo que entender lo que es en general, lo que antes se llamaba un menor de edad. Ajá. Porque antes se denominaba código de menores. Ya. Entonces no había una distinción. Todos de 0 a 18, antes de 18 todos estaban en el mismo saco. Ya. Entonces, ¿cómo se entendía un menor de edad? Un menor de edad se entendía básicamente como un incapaz, no privado de discernimiento. Lamentablemente el Código Civil aún así lo mantiene. Es decir, es como una especie de plantita, Ya. ¿no? A la que hay que ir cuidándole y que prácticamente hay que ir formándolo, tallándolo y prácticamente hay que ir cuidándolo de tal suerte de que no leemos o no podemos entender o no se entendía en esa época de que toda persona desde que nace hasta que adquiere la mayoría de edad y posteriormente pasa por diversas etapas de desarrollo, Claro. tanto físico como mental, y esas etapas están determinadas científicamente y tienen que respetarse y tienen que promoverse. Entonces la concepción anterior era que tú recién adquirías la mayoría de edad, a los 21 años inclusive, ni Sí. siquiera a los 18, a los 21 años, y de pronto, cualitativamente, de pronto te pasabas de ser un incapaz a alguien capaz. Así es. Bueno, Entonces, es más, inclusive tenía el símbolo de los famosos pantalones, bueno, ya no es mi época, pero los famosos pantaloncitos cortos, ajá. que tenía, y recién tenías derecho a usar los pantalones largos cuando adquirías la ¿En mayoría de edad. serio? Sí, eso era muy común, Wow. claro. O sea, era una cuestión así bastante formal, ¿no? Está Claro. bien. Claro, tratar necesariamente de usted a los padres. Claro, es cierto, hay cosas que lamentablemente por irnos al otro extremo se han perdido. Así es, doctor. Se han perdido y en ese sentido hay que tener, me parece, el equilibrio, la mesura y así todo es. pasa necesariamente porque todas estas normas pueden ser muy importantes y trascendentes, pero mientras que no haya hogares constituidos prácticamente Así es, doctor. las normas van a ser letra muerta. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, No, por gracias a ustedes acompañarnos por la esta invitación. mañana. Por favor, denos sus contactos, sus redes sociales. Bueno, me pueden ¿Sus ubicar números? al número celular, es el 949-617-215. Ahí están apareciendo en pantallas los números del doctor Edgardo Quispe. Él es abogado y el día de hoy, pues, por supuesto, nos hablaba acerca de los derechos del niño y el adolescente. Muchísimas gracias por estar con A nosotros. ustedes por la Gracias, invitación. doctor. Nos vamos a la pausa, no se muevan.